Hola, buen día, muy buenos días. A pesar de las adversidades, a pesar de las condiciones, le doy gracias a Dios porque sé que está conmigo. Le doy gracias a mi Señor Jesús por un nuevo día. Le doy gracias a mi Señor Jesús porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Le doy gracias a mi Señor Jesús por una nueva oportunidad de ser su instrumento, una nueva oportunidad para avanzar, para crecer, para mejorar. Le doy gracias a mi Dios porque sé que Él está conmigo y que porque indiferentemente de las situaciones y los acontecimientos que se presenten en la vida, en el diario vivir, sé que Él estará conmigo y que Él me permitirá superar cada momento, cada situación que acontezca en el diario vivir. Él me superará, Él me permitirá superarla en el nombre de Jesús. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias a Dios por su respaldo, gracias a mi Señor Jesús por permitirme conocerle, gracias a mi Señor Jesús por permitirme y por revelarme su nombre, a Dios por revelarme su nombre. Dándole gracias a Dios por mi iglesia, dándole gracias a Dios y honrando a mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, y mi pastor José Olivares, el patriarca, pidiéndole a mi Dios a mi Jesús, que los guarde, que los sustente, que los siga sosteniendo y que los siga respaldando, que los siga guardando en el nombre de Jesús. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo. Porque ha sido bueno. Gracias, mi Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Sobre todo por haberme permitido nacer a una nueva vida, por haberme permitido la oportunidad de conocerle, de ver la vida desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista que en realidad vale la pena. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le corresponde a la regeneración 3. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con esta enseñanza. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Eso lo dice la Biblia, o lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17. Vamos a continuar. La regeneración 3. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Así pues, no confundáis la posición con la experiencia. En el momento en que una persona cree en el Señor Jesús, puede ser muy débil e ignorante, pero aún así
Dios le ha colocado en la perfecta posición de ser considerado muerto, resucitado y ascendido con el Señor. Dios le ha colocado en la perfecta posición de ser considerado muerto, resucitado y ascendido en gloria con el Señor. Gloria a Dios. El que es aceptado en Cristo es tan aceptable como Cristo. Esto es la posición. Adquirimos una posición en el momento en que somos bautizados en el nombre de Jesús. Hemos sido regenerados espiritualmente. Esta posición nos coloca en lugares celestiales, en los lugares que Cristo tiene dispuestos para nosotros. Gloria a Dios. Y su posición es como todo lo que Cristo ha experimentado. Como su posición es todo lo que Cristo ha experimentado como suyo. Todo lo que le pertenece a Cristo, por ende nos pertenece a nosotros. Los que hemos sido nacidos y hemos sido bautizados. Hemos nacido del Espíritu y hemos sido bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, limpia los aires, Padre. Señor Jesús, guarda mi casa. Señor Jesús, guíate todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, todo espíritu de error, toda estrategia del diablo, todo plan satánico cae por tierra en el nombre de Jesús. Y la posición, gloria a Dios. Esto es la posición que adquirimos cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y su posición es todo lo que Cristo ha experimentado es suyo. Todo lo que Cristo ha experimentado nos corresponde también a nosotros. Todo lo que es de Cristo es de nosotros. Gloria a Dios. Y la posición le hace experimentar el nuevo nacimiento, porque no depende del grado de su conocimiento experimental de la muerte, del conocimiento experimental de la muerte. No depende el sitio o el lugar donde Dios nos ha establecido, donde nos corresponde estar. No depende de nuestro conocimiento ni de la experiencia que tengamos. Gloria a Dios. Depende del sacramento del nuevo nacimiento, del sacramento del bautismo. Porque no depende del grado de su conocimiento experimental de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. O sea, no es necesario que tengamos un conocimiento pleno de los rubros o de los detalles que estos eventos encierran. Gloria a Dios. Sino que si ha creído en Él o no, si usted y yo hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y hemos sido bautizados, eso es suficiente para adquirir la posición que Cristo quiere darnos en el nombre de Jesús. Incluso si un creyente es en su experiencia totalmente ignorante del poder de resurrección de Cristo, Filipenses 3:10, se le ha hecho vivir juntamente con Cristo, se le ha resucitado con Él y se le ha sentado con Él en lugares celestiales. Vamos a leer primero Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo que permite que poco a poco y gradualmente vayamos adquiriendo un conocimiento real de lo que en verdad es la muerte y la resurrección y la ascensión con el Señor Jesús. Vamos a leer ahora
Efesios capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aún estando muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo. En el nombre de Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la posición que adquirimos en el momento de que somos regenerados y bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en Él. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu amor, Señor. Gloria a Dios. Aún hay otro tema con respecto a la regeneración, al que debemos prestar mucha atención. Es decir, que tenemos mucho más de lo que teníamos en Adán antes de la caída. En aquel día Adán poseía un espíritu, pero era creado por Dios. Escuchemos esto con atención. Escuchemos esto con atención, que aquí está. Esto es la última parte de la regeneración. Y esto es una parte bastante necesaria que comprendamos. Gloria a Dios. No era la vida creada simbolizada por el árbol de la vida. Por el árbol de la vida. No había en absoluto ninguna relación vital entre Adán y Dios. En sus inicios, en la relación que Dios tenía con el hombre, en este caso con Adán, Adán era como un ángel, era un ser creado por Dios, era un ser creado. El espíritu de Adán fue creado por Dios. El espíritu que Dios crea, en que Dios crea el hombre en Génesis 1:27, que creó varón y hembra, que lo formaron a su imagen y semejanza, era una vida creada por Dios. Gloria a Dios. No éramos nacidos realmente de Dios, éramos creados, mas no éramos nacidos. Gloria a Dios. Pero en esta nueva vida, cuando somos bautizados y regenerados en el nombre poderoso de Jesús, hemos sido nacidos del Espíritu del Señor Jesús. Gloria a Dios. El que fuera llamado el Hijo de Dios era similar a la manera en que lo son los ángeles, porque fue creado directamente por Dios. El que cree en el Señor Jesús, sin embargo, nace de Dios. Gloria a Dios. Juan 1, 12 y 13. Vamos a leerlo. Juan 1, 12 y 13. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido espiritualmente porque a Dios le plació que fuésemos nacidos de Dios, fuésemos nacidos espiritualmente de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué privilegio. Gracias, Señor Jesús, por tu amor.
Gracias. Gloria a Dios. En consecuencia, hay una relación vital. Hay una relación que nos sujeta y que permite que nos mantengamos y que permanezcamos unidos a Dios, porque somos nacidos del Señor Jesús, de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. En consecuencia, una relación vital. Un hijo hereda la vida de su padre. Como somos hijos espirituales, heredamos la vida espiritual de Dios, de nuestro Señor Jesús. Nosotros hemos nacido de Dios. En consecuencia, tenemos su vida. Segunda de Pedro 1:4, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1:4, en el nombre de Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, Señor Jesús, por permitirme escapar del mundo, de toda esa perversión, de todo eso que en realidad no tiene valor, Señor. De todo eso que en realidad me va a llevar a la muerte. Piense usted en esta ocasión. Hay fiesta. Y bueno, todo lo que en realidad le pertenece a la carne. Fiesta, droga, alcohol, fornicación, adulterio. Qué cantidad de cosas, además de esas, además de las que enumeré, no se estarán moviendo en esa fiesta. Que el Señor tome el control en el nombre de Jesús y el Señor reprenda al enemigo. Gloria a Dios. Si Adán hubiese recibido la vida que Dios ofrecía en el árbol de la vida, inmediatamente habría obtenido la vida entera, increada de Dios. No la vida creada, sino la vida interna del Señor Jesús, la vida increada, simbolizada por el árbol de la vida. Gloria a Dios. Su espíritu vino de Dios y por eso es eterno. Nuestro espíritu vino de Dios, por eso es eterno. El espíritu que Dios creó vino de Dios, por eso es eterno. La manera en que este espíritu eterno vivirá depende de cómo considere la persona el orden de Dios y de la elección que se haga. Gloria a Dios. La vida que los cristianos obtenemos en la regeneración, la vida que los cristianos obtenemos cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, es la misma, en la regeneración es la misma que Adán podría haber tenido. Es la misma que estaba a la disposición de Adán si hubiese comido del árbol de la vida que estaba en medio del Edén. Gloria a Dios. Pero que nunca tuvo la vida de Dios. La regeneración no solo rescata de la oscuridad el orden del espíritu y el alma del hombre, también proporciona al hombre la vida sobrenatural de Dios. No solamente nos rescata, vamos a recapitular esto, la regeneración no solo rescata de la oscuridad el orden del espíritu y el alma del hombre, también proporciona al hombre la vida sobrenatural de Dios. Nuestro espíritu es regenerado y en consecuencia nuestra alma también es regenerada. Cada quien asume el papel y el rol original que Dios le otorgó en su diseño original. Gloria a Dios, desde sus inicios. El espíritu caído y oscurecido del hombre es avivado por el fortalecimiento del Espíritu Santo al aceptar la vida de Dios. Gloria a Dios. Somos regenerados espiritualmente. Nacemos en el Espíritu.
Gloria a Dios. Y nuestro espíritu nace avivado por el poder del Espíritu Santo. De manera que nuestro espíritu está en la plena capacidad y posición para superar nuestra naturaleza carnal y tomar el control del alma. Gloria a Dios. Esto es el nuevo nacimiento, la base sobre la cual el Espíritu Santo puede regenerar al hombre. La base sobre la que el Espíritu Santo puede regenerar al hombre es la cruz. Juan 3, 14 y 15. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. En la antigüedad, Moisés, el patriarca, levantó o erigió una serpiente de bronce en el desierto para que todo el que mirara a ella no muriera, porque estaban siendo atacados por una serpiente ardiente, por una serpiente que Dios había permitido que atacara y que diera muerte a los hombres o al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por a través de su murmuración y a través de su incredulidad y de su apostasía. Dios permitió que el pueblo de Israel fuese atacado por una peste de serpiente que como tal les daba muerte al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Todo eso Dios lo permitió a raíz de la incredulidad y de la apostasía del pueblo de Israel. Y Moisés levantó una serpiente de bronce, el cual cuando una persona era atacada o era mordida por una serpiente, con solo mirar la serpiente de bronce, con fe, creyendo en Dios, entonces Dios lo sanaba. Esto era una figura profética del Señor Jesús, que cuando miramos a Dios con fe, cuando miramos al Señor Jesús con fe, entonces podríamos ser salvos de cualquier adversidad. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy permanece esa promesa. Gloria a Dios. La vida eterna, anunciada en Juan 3:16, es la vida de Dios, que el Espíritu Santo planta en el espíritu del hombre, puesto que esta vida es de Dios, no puede morir. Se desprende de todo, se desprende que todo nacido de nuevo, que posee esta vida, se puede decir que posee la vida eterna, puesto que esta vida en la regeneración, la que Dios nos otorga cuando somos bautizados, es de Dios, no puede morir. Se desprende que todo nacido de nuevo que posee esta vida se puede decir que posee la vida eterna. Somos eternos en el Espíritu. Está en nosotros que impregnemos nuestra alma y nuestra carne de dicha naturaleza espiritual. Que permitamos que el Espíritu sea el que gobierne nuestra alma. Que nuestros deseos y nuestras necesidades no sean físicas sino espirituales. Y por consiguiente,
como dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos va a suministrar de todo lo que necesitamos y va a impregnar el alma y el espíritu con la vida espiritual. Gloria a Dios. Como la vida de Dios desconoce por completo la muerte, la vida eterna en el hombre no muere jamás. Su espíritu y mi espíritu no muere jamás. Está en nosotros. Que cultivemos y que a través de ejercicios espirituales y de la comunión con Dios permitamos que esa vida espiritual impregne nuestra alma y nuestro cuerpo. Que nuestra alma y nuestro cuerpo sean también espirituales. En el nombre de Jesús. Se establece una relación vital con Dios en el nuevo nacimiento. Se parece al antiguo nacimiento de carne, en que es una vez y para siempre. Gloria a Dios. Una vez que el hombre ha nacido de Dios, Dios nunca podrá considerarlo como no nacido de Él. Cuando nacemos de Dios y somos bautizados en el nombre de Jesús, eso es de manera eterna. Ya somos hijos de Dios. Independientemente de la adversidad, independientemente de las condiciones, permanecemos siendo hijos de Dios. Gloria a Dios. Por infinita que sea la eternidad, siempre permanezcamos y permaneceremos siendo hijos de Dios porque hemos nacido de Él. Esta relación y esta posición no pueden ser anuladas. Esto es para siempre. El bautismo es para siempre. Somos hijos de Dios para siempre. Gloria a Dios. Esto es porque lo que un creyente recibe en el nuevo nacimiento no depende de una búsqueda progresiva, espiritual y santa. No depende de lo que busquemos, de lo que estudiemos, de las veces que vayamos a la iglesia. Gloria a Dios. No depende de eso, sino que es puro don de Dios. Es por gracia. Eso es puro don de Dios. Dios nos regala una vida espiritual que debemos cultivar. Está en nosotros si la cultivamos, si la aceptamos primeramente, si aceptamos nacer de Dios y si cultivamos y permitimos que esa vida sea la que gobierne nuestra vida del alma, en el nombre de Jesús. Lo que Dios otorga es vida eterna. No hay ninguna posibilidad de que esta vida y esta posición sean abrogadas o anuladas. Esto permanece para siempre. Recibir la vida de Dios en el nuevo nacimiento es el punto de arranque del andar con Cristo. Un mínimo absoluto para un creyente. Recibir la vida de Dios en el nuevo nacimiento es el punto de arranque del andar con Cristo. Un mínimo absoluto para un creyente. Gloria a Dios. Los que aún no han creído en la muerte del Señor Jesús, ni han recibido la vida sobrenatural que no pueden poseer de modo natural, los que no han sido bautizados en el nombre de Jesús, están muertos a los ojos de Dios. Por muy religiosos, morales, eruditos o celosos que puedan ser, quienes no tienen la vida de Dios están muertos. Quienes no se bautizan en el nombre poderoso de Jesús espiritualmente permanecerán muertos. Gloria a Dios. Para los que han nacido de nuevo, hay una gran potencialidad para el crecimiento espiritual. Los que han nacido de nuevo, o los que hemos nacido de nuevo, hay una gran potencialidad.
Dios nos ofrece un nuevo nacimiento, un crecimiento espiritual indetenible. Dios nos coloca en la perfecta posición para establecer en nosotros un crecimiento que no se detiene. Solamente debemos conocer y apropiarnos de las promesas que están aquí en la palabra de Dios y aprender cómo el correcto funcionamiento y el correcto desarrollo de cada arma o de cada capacidad, de cada cualidad que Dios nos otorga en nuestro espíritu después del nuevo nacimiento o después que somos bautizados en el nombre de Jesús. Dios permite que seamos equipados de la misma manera que fue equipado el Señor Jesús cuando estuvo en tierra. Gloria a Dios. Está en nosotros que seamos capaces de desarrollar y está en nosotros que seamos capaces de poner en práctica todas esas cualidades y capacidades que Dios nos otorga cuando recibimos la vida del mismo Dios en nuestro espíritu, la vida del Señor Jesús en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Para los que han nacido de nuevo, hay una gran potencialidad para el crecimiento espiritual. La regeneración es el primer paso evidente en un desarrollo espiritual. En el desarrollo espiritual, el bautismo es lo primero. Gloria a Dios. Aunque la vida recibida es perfecta, espera ser madurada. Recibimos una vida perfecta en el Espíritu, pero necesitamos que esa vida madure, que esa vida crezca, que esa vida pueda desarrollarse de manera correcta, con los correctos procederes o las correctas maneras y métodos que Dios ha establecido para ese desarrollo y para ese crecimiento. O sea, aunque la vida recibida es perfecta, aún debe ser madurada. Gloria a Dios. Madurez espiritual que necesita usted y que necesito yo también. En la cual estoy en el proceso de la madurez espiritual. Gloria a Dios. En el momento del nuevo nacimiento, la vida no puede entrar. En el momento del nuevo nacimiento, la vida no puede estar ya plenamente desarrollada. Gloria a Dios. En el momento del nuevo nacimiento, la vida no puede estar ya plenamente desarrollada. Eso es un proceso. El nacimiento espiritual es como el nacimiento físico. O sea, nacemos en el espíritu, pero necesitamos un proceso de alimentación, de ejercicio, para el desarrollo de la carne. Así es el espíritu. Necesitamos nacer o bautizarnos en el nombre de Jesús, alimentarnos con la palabra de Dios. Dice la palabra en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el momento que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, en un momento el diablo le dice, sabiendo que Jesucristo venía de superar un proceso de ayuno de 40 días, sabía que tenía hambre en lo físico, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, ¿qué le quería decir el Señor Jesús con esta expresión? Que el pan alimenta nuestra carne, pero la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Esa es la manera correcta de alimentar nuestro espíritu. Es con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios nos permite
encontrar alguien que de verdad conozca los secretos y los misterios espirituales y que pueda interpretar de manera correcta esta santa palabra, entonces nos encontraremos con una ventaja, porque lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Ese es Dios, a través de esa persona podrá transferir a nosotros la manera correcta para desarrollar nuestro espíritu. Gloria a Dios, para alimentar y desarrollar nuestro espíritu. Nacemos espiritualmente cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, pero necesitamos ser alimentados espiritualmente, gloria a Dios, y desarrollados con ejercicios espirituales para que nuestro espíritu pueda crecer y desarrollarse en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el momento del nuevo nacimiento, la vida no puede estar ya plenamente desarrollada. La vida espiritual no puede estar plenamente desarrollada. Es como una fruta recién formada. Gloria a Dios. La vida es perfecta, pero aún es inmadura. Gloria a Dios. Por eso hay una ilimitada posibilidad de crecer. Hay una ilimitada posibilidad de crecer. Gloria a Dios. El Espíritu Santo puede llevar a la persona a una victoria total sobre el cuerpo y el alma. Vamos a recapitular esto. El Espíritu Santo puede llevar a una persona a una victoria total sobre el cuerpo y sobre el alma, que es lo que busca Dios a través de este humilde siervo, que es lo que busca Dios en este tiempo, que podamos superar de manera total los ataques y las amenazas del alma y del cuerpo a través del espíritu, que nuestro espíritu pueda suprimir y detener cualquier ataque satánico a través de nuestro propio yo, a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo, que seamos capaces de sostenernos con los alimentos espirituales. Gloria a Dios. En una ocasión hablaba yo con una persona y esa persona me daba una lección y me decía: yo no vivo para comer, yo como para vivir. Eso es una viva representación de que su cuerpo o sus necesidades físicas solamente eran sustentadas o sostenidas para poder permanecer en este vehículo humano, para poder sostener la vida física. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esto ha sido el fin de la regeneración 3. En lo siguiente continuaremos con 2 clases de cristianos. El día de mañana ofreceremos esta exposición en nombre de Jesús. Que el Señor Jesús continúe guardándolo. Que el Señor Jesús continúe iluminándolo. Que el Señor Jesús continúe creando un vallado y creando en ustedes el desarrollo necesario de su Santo Espíritu. Hasta la próxima entrega. En el nombre de Jesús.